Hermanos, Dios les bendiga. Ahora es lo que sería nuestro miércoles de Semana Santa y como se pueden dar cuenta, estamos desde casa para compartir esta palabra un día como hoy. Eh, yo quiero darle gracias al Señor por la confianza que tiene nuestro pastor para delegarlos una tarea como esta. Y obviamente el formato ahora es un poquito diferente desde aquí. Y desde que mi pastor me mencionó la intención de que trajéramos una palabra un día como hoy, para hoy, pensé en este capítulo 26 de San Mateo. Ah, yo sé que no lo vamos a poder cubrir, yo no creo, vamos a estar unos 30 minutos, un poquito más posiblemente, compartiendo y disertando de esta palabra, pero si usted tiene su Biblia, yo le voy a pedir que por favor la abra al libro de San Mateo y para dar inicio a este tiempo de meditación, si le podemos llamar así, a la meditación de este día, quisiera que miráramos para iniciar los primeros dos versículos. Y antes de ir más adelante, yo quisiera que tomemos un momentito para ir en palabras de oración y le digamos al Señor que nos hable, que traiga para nosotros una palabra. Oremos. Padre, te damos gracias. Señor, por este día, mi Dios, que marca en lo que nosotros le llamamos en medio de lo que es la Semana Santa, este miércoles, Dios mío, de Semana Santa. Señor, tu iglesia hoy, si estuviéramos en el santuario, yo quiero pensar, mi Dios amado, que hubiera un grupo un poco más de lo usual. Señor, hay un grupo en la iglesia de Dios, Canaán, que se reúne cada miércoles en manera cotidiana, regular, cada miércoles, Señor. Pero yo quisiera pensar que un miércoles como hoy hubiera un grupo más crecido, Dios mío, siendo que un día como hoy es una fecha que nosotros los creyentes estamos al tanto y estamos celebrando. Háblanos en la palabra de hoy, en el glorioso nombre de Jesucristo. Mateo, el capítulo 26, y los primeros dos versículos los vamos a leer así como los encontramos en la palabra del Señor. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Yo creo que no pueden ser un par de versículos más específicos para que nosotros tomemos una fecha, ¿verdad? Si usted le está poniendo atención al conteo de días, dice que con claridad, ¿verdad?, era antes de la celebración de la Pascua, entonces serían 2 días. Y qué coincidencia, ¿verdad? ¿En qué día estamos hoy? Lo que sería literalmente o aproximadamente 2 días antes de celebrar la Pascua. Por eso fue que se me hizo bien apropiado hacer, créanme, un comentario bien rápido. El capítulo 26 de San Mateo es el capítulo más largo de verdad del libro de San Mateo. Si usted quiere hacer esa verificación, puede hacerlo como un buen estudiante de la Biblia. Y son casi 80 versículos. Así que para ir uno por uno, acabamos de leer 2. Y en estos 2 nosotros tenemos una información tan clara y es de los labios de nuestro Señor Jesucristo cuando nos está identificando con detalle y día, y ahora sí prácticamente en horas, el evento que está a punto de suceder. Y lo que dice aquí, dice: y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Si usted se recuerda, en la escuela dominical recién pasada, terminábamos o llegábamos al énfasis de que la semana 70 de Daniel llegaba
marcando en parte y en esencia lo que era la entrada triunfal, ¿verdad? Que fue este domingo recién pasado. Jesucristo aquí nos está dando con especificación, con claridad, lo que a sus discípulos cercanos Él está conectando. Pero yo quiero mencionarle bien rapidito porque quizás no voy a llegar a mencionar estos puntos de acuerdo a como usted tenga su Biblia de estudios con subdivisiones. Algunas enseñan más, algunas enseñan menos, pero en la mayoría de las Biblias, la que yo tengo aquí muestra de 8 a 9 subdivisiones en el capítulo 26. En el inicio muestra el complot para comprender a Jesús. Encontramos aquella escena cuando Jesús es ungido allá en Betania, en casa de Simón el leproso. Encontramos la celebración de la Pascua aquí mismo en este capítulo. También encontramos no solo la celebración de la Pascua, el Señor celebra e instituye la Santa Cena. Es este capítulo donde nosotros encontramos esa escena. Este capítulo mismo es donde nosotros encontramos al Señor en su padecimiento, en su oración en el Getsemaní. Y obviamente es este capítulo donde nosotros encontramos la traición de Judas en acción, ¿verdad? Judas entrega al Señor por unas cuantas monedas. Todo esto lo encontramos en la narrativa de un capítulo como este en el libro de San Mateo. No solamente eso, este capítulo también muestra la negación de Pedro. Así que solamente para mencionar en una manera bien rápida, eso es uno. Yo quisiera mencionar para reflexionar y decir que este capítulo 26, y decirlo de este modo y tratar de traerlo a reflexión, que el capítulo 26 de San Mateo son recuentos claramente previos a lo que sería la crucifixión de nuestro bendito Maestro. Con toda claridad nosotros tenemos el complot, claramente lo dice el capítulo 3, dice que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio de la casa del sumo sacerdote, se reunieron allí en el patio para hacer juicio. Quiero comentarle una nota sencilla, pudiéramos decir así de lado, un comentario bien rápido. Yo no sé si alguno de ustedes ya encontró ese documento, comentario, como se le quiera llamar, pero a mí se me hizo bien peculiar. Yo lo estuve leyendo ayer particularmente, en ensayar y buscar un poquito de esto. En marzo del 2011, el periódico Excelsior de México sacó yo quiero decir un documento que más o menos tiene la nota las 96 fallas o violaciones que se encuentran en el juicio que le hicieron a Jesús. Y desde que nosotros leemos este capítulo 3 en este complot, encontramos diferentes violaciones. Yo no voy a ir de lleno. Alguno de ustedes esté interesado, yo pudiera compartirle el link, el enlace de la información que encontré para que en su propio tiempo lo lea. Mientras yo leía esto, miraba yo cómo la justicia del país de México hubiera encontrado al maestro totalmente inocente de culpa, porque la justicia, y esto es lo que estamos hablando, fue un país el que se paró, fue un país el que decidió hacer un conteo, comparar, numerar la justicia de ellos con la justicia divina. Para decirle, déjeme le menciono un poquito más claro la nota de este documento que le estoy mencionando. En verdad es un penalista mexicano, escribió un libro, se llama El proceso de Cristo. Quizás alguno de ustedes lo ha leído, lo tiene, lo ha visto, pero menciona con claridad más bien
violaciones que el Estado más bien hizo contra el maestro. Entonces, y se mencionan varias de estas, los delitos cometidos por la autoridad romana en contra de Jesucristo. Entre ellos, déjele menciono uno que se dice aquí, y entre esos son la traición a la patria, en la modalidad de atentado a la soberanía, traición al suministro de información, el desorden público que se hace, conspiración, conducta indebida, obviamente, contra un preso, porque lo que los versículos 3, 4 y 5 nos dice con toda claridad es la parte impropia de cómo esta reunión de complot se inicia. En verdad hay una asociación delictuosa. Eso es lo que este hombre, este caballero, el que hace este estudio, escribe este libro, dice delitos contra otros servidores públicos. Y le robaron, hubo hasta robo, porque nosotros sabemos lo que la palabra dice, le robaron su manto, sus vestidos sagrados al maestro y su vestimenta, o sea que le robaron sus cosas personales al prisionero. Entonces, si nosotros vamos a tomar este caso y desde aquí este complot, todo lo que sucede desde el inicio totalmente ilegal, yo quería mencionar esta nota y quiero aclarar, ¿verdad?, lo que este penalista, este hombre, toma para considerar. Creo que en verdad, para aclarar, no es en sí el gobierno, es un penalista, es un hombre que se dedica a casos de justicia y es el que evalúa esta situación, obviamente totalmente injusta, ilegal contra nuestro maestro. Nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Pero todo esto era para que se cumpliese lo que las escrituras decían. Ahora, esta es la parte que los hombres hicieron. Esta es la parte injusta, los religiosos, el sumo sacerdote, toda esta gente, todos los principales, dice la palabra allí, se reunieron. No es coincidencia, pero la siguiente parte que sigue en el libro de Mateo es lo que nosotros le llamamos el maestro es ungido, o la unción del maestro. El maestro es ungido en Betania. Y aquí la escena cambia un poquito. Es desde el versículo 6 en adelante. Nosotros encontramos a Jesucristo, encontramos al maestro en Betania. Encontramos, de acuerdo al relato de Mateo, está en la casa de Simón el leproso. Quiero decirle que esto, obviamente queremos pensar, Simón el leproso obviamente fue alguien que tuvo este milagro glorioso del Señor, porque ahora están todos reunidos y todos en familia, amistades, en fiesta, porque aquí hay más gente, porque aquí aparece una mujer de la que Cristo dice que de ella se iba a hablar, donde este evangelio se predicara, de esta mujer se iba a hablar. Y aquí hay una escena de adoración profunda que nosotros encontramos en este pasaje. Y es que en el versículo 7 encontramos a esta mujer que si nosotros insertáramos el pasaje literal, pudiéramos decir que esto es Juan 12, ¿verdad? Cuando se saca aquel perfume y obviamente sale este perfume, dice, y vino a él, verso 7, leyendo textualmente, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Mire, de las cosas gloriosas que sucedieron antes de la crucifixión del maestro, creo que son estas, unas de esas que pudiéramos decir aún en medio de este Via Crucis, aún en medio de esta pasión dolorosa que se va a caminar, hay un momento lindo de una expresión profunda de adoración, porque eso es lo que esto es. Cuando yo miro la escena de esta mujer, solo me recuerdo de ese canto que cantan estos hermanos del trío de hoy, que dice que es lo que yo debo de tener para el Señor, y lo que yo tengo para el Señor es una alabanza. Yo tengo un perfume que es mi alabanza y que es mi adoración para ti. Bueno, eso fue lo que trajo esta mujer.
Por cierto, hay que aclarar, no trajo cualquier perfume porque en esta escena aquí hay un conflicto. No me puedo detener mucho en los detalles, pero era aproximadamente, si se le empieza a hacer valor, Judas, que era bueno para los números, para su conveniencia, ¿verdad? Judas Iscariote, el de la traición, con rapidito se corre a la matemática qué tanto se podía hacer y cuánto valor esto tiene. Pero yo no sé si usted ha tenido un perfume que valga el salario. Bueno, mídelo con su propio salario. Yo no sé cuánto usted gana en su salario al año, o cuando ha tenido salario anual, cuánto es su salario anual, pero tener un perfume que valga esa cantidad de dinero, bueno, es un perfume carísimo. Y la calidad del perfume que se derramó aquí era un perfume precioso y glorioso. Juan es el que nos dice que aquella aroma llenó prácticamente, y aún aquí mismo nosotros lo tenemos. Si continuamos leyendo, dice que se derramó sobre él estando sentado en la mesa. Y dice que al ver esto los discípulos, alguien se enojó y empezaron a preguntar, ¿para qué este desperdicio? Mire qué manera cuando el corazón está equivocado. Por eso es que tenemos que tener cuidado nosotros, que nuestras acciones y nuestras palabras estén conectadas. Lo que yo digo y lo que yo hago identificarán realmente lo que nosotros somos, y tenemos que tener cuidado con cuando nuestras acciones. Esta mujer viene y hace una profunda adoración para su maestro, porque obviamente habrá tenido mucho bien de él, mucha bendición de él. De acuerdo al relato de Juan, aquí está, ¿cómo le diríamos? El resucitado Lázaro, ¿verdad? Aquel que había estado muerto, es uno de los que está en esta fiesta. Pero alguien se tiene que molestar por esta adoración tan gloriosa, porque era de gran precio. En el versículo 10, entendiendo Jesús lo que estos hombres estaban diciendo, dice, ¿por qué molestan a esta muchacha? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y aquí hay una declaración del Señor para con nosotros que tenemos que ponerle mucha atención. Y el Señor dice, porque siempre tendréis pobres con nosotros. Algo peculiar, si usted lee textualmente y revisa, sabe que a los discípulos el Señor no les dijo, ¿verdad? Los pobres o a ustedes, no los trajo allí, ¿verdad? Se trae esa declaración bien clarita donde dice, tendréis pobres con vosotros. O sea, siempre va a haber necesidad, siempre va a haber alguien que tiene necesidad. Así que no quiero sonar político, pero esta guerra contra la pobreza, bueno, señores, todos ustedes que se encargan, no se preocupen de eso. El Maestro Divino, el que sabe todas las cosas, dijo que esto siempre va a estar alrededor de nosotros. Siempre va a haber alguien que tenga necesidad y nosotros tenemos que participar, ¿verdad? Así que me encanta lo que dice el versículo 13 de esta escena. Y en el versículo 13 es donde el Señor hace esa reseña que yo mencionaba. Y les dice, más bien dejen de criticarla, porque donde quiera que se predique este evangelio, son las palabras textual de nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que se predique este evangelio, dice, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Así se dirá de esta mujer, la grandiosa y maravillosa obra que hizo, aunque siempre no va a faltar alguien quien critique, no va a faltar quien critique alguno de nuestras obras, pero de todos modos no vamos a dejar de adorar, de engrandecer el nombre del Señor. Eso debe de ser de un verdadero adorador, porque fue un acto de profunda adoración. En la siguiente escena, si nosotros miramos cronológicamente, que obviamente no las vamos a poder cubrir todas, mis hermanos, esto es extenso, pero obviamente vamos a comentar estos 2 o 3 escenas. En este caso es literalmente, y es bien conocida esta parte, porque es donde nosotros encontramos a este hombre. Y aquí en el libro de San Mateo lo encontramos por nombre. El versículo 14 en particular dice, entonces
uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales, lo que había sucedido en el inicio de este capítulo. Allí llegó este hombre, ¿verdad? Y les dijo que a negociar, imagínense, qué vergüenza, a negociar, porque si usted le pone atención, aún en esta escena que pasó de adoración de esta mujer, él aparece encontrándole, porque es él. Se nos dice con detalles en San Juan que fue él el que literalmente cuestionó lo monetario. ¿Por qué? Vale mucho. ¿Por qué se gasta para adorar al Señor, verdad? Así que no debe de ser mezquino usted cuando se trate de adorar al Señor, dese completo. Su corazón no debe de ser parcial, se tiene que entrar todo para el Señor, completito. Judas obviamente tenía el puro beneficio material de servir al Señor, y obviamente eso es bien peligroso. En nuestros tiempos nosotros sabemos que hay una enseñanza de enfoque que obviamente está desviado. Y yo no quiero mencionar solamente porque estoy hablando de Judas, de eso en particular, y es que el Señor ha prometido a nosotros, a sus hijos, suplir nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, de acuerdo a lo que obviamente en su banco hay suficiente. Así que nosotros no tenemos que estar preocupados. Él ha prometido suplirnos. Nosotros tenemos que solamente confiar y esperar en el Señor, pero tenemos que ser gente prudente. Judas es el hombre en que encontramos, hay un canto, los hermanos que tienen un poquito de tiempo en las cosas del Señor, o han oído de esta música clásica de los 70, de los 80, se tienen que recordar de un canto que así se titulaba, ¿verdad? La traición de Judas. El hermano Marino hizo una versión de ese canto bien conocida, exactamente cantando eso. Judas es ese que traiciona a su maestro, a ese que le amó de una manera tremenda, y eso es lo que este hombre hace. Los versículos 14, 15 y 16 relatan esta escena. Nos dicen quién es él y a dónde fue. Verso 15 en particular dice: y les dijo, ¿qué queráis dar y yo os entregare? Dice, y ellos asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Sucede esta transacción, y lo que continúa, nosotros sabemos lo que continúa, lo que conocemos como la escena de la última cena o la institución de la Santa Cena, porque aquí está el Señor haciendo la cena y hace esta promesa gloriosa donde les dice que obviamente esta es la última vez aquí y en este momento donde se va a tomar estos alimentos, y el significado, porque el Señor les explica, y aquí es donde nos va a encaminar a una parte bien tierna. Yo quisiera leer desde el versículo 17. Yo espero que usted mantenga y haya mantenido y todavía sostenga su Biblia abierta en el capítulo 26, obviamente que hemos estado leyendo de una manera casi corrida. El versículo 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Verso 18 dice: y él les dijo: id a la ciudad, a cierto lugar, y decirle, dice, a cierto hombre, y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Verso 19, continuamos la lectura y dice: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Déjeme quedo en el 19 para hacer el énfasis práctico de esto. Nosotros leemos toda la narrativa que yo llegué, pero póngale atención lo que dice el versículo 19. Los discípulos verdaderos del Señor saben obedecer, mis hermanos. Usted y yo necesitamos ponerle atención que cuando somos mandados hay que atender a la voz del que nos manda. En este caso es el maestro. Y les dice: preparen así, vayan así, hagan así. Verso 19, mire qué excelentes discípulos el Señor tuvo.
Hay veces que somos buenos para criticarlos y decirlos que atrevidos. Obviamente Judas, del que estamos hablando aquí, traición, pero de este grupo que supo atender, dice el verso 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Así es que nosotros necesitamos andar en este camino, andar en este camino de vida, hacer como Jesús nos manda, atender lo que el Señor nos manda a nosotros hacer, y no andar cuestionando, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que ir allí? ¿Pero por qué tenemos que ir con cierto hombre? Simplemente obedecer. El Señor dice que vayamos y atender a la voz del llamado, pero ¿cómo somos buenos para razonar, filosofar, cuestionar, argumentar? Que el Señor nos dé de su gracia, que el Señor nos dé de su ayuda y empecemos a obedecer en el nombre del Señor los mandatos que el Señor tiene para nosotros. Yo quiero llegar a esta parte porque aquí hay una parte bien delicada que voy a llegar y ojalá que nadie se vaya a inquietar por esto. Yo voy a leer textualmente lo que la Biblia dice. El verso 19 termina dando esto, dice, y prepararon la Pascua. El 20, cuando llega la noche, se sentó a la mesa con los 12, verso 21, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Verso 22, esta es la parte que yo le decía. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Hermano, usted puede ver fragilidad en ese versículo. Ninguno de los discípulos se consideró apto. Ninguno de ellos. Porque de allí mismito nos enseñan estos hombres que es la base de la iglesia, que humanamente estaban faltos. Porque no hay uno perfecto. Todos tenemos deficiencia. Todos tenemos decadencia. Humanamente los hombres no somos perfectos, somos frágiles. Todos tenemos, pareciera que algunos aparentan ser la perfección y la santidad caminando, como que ya vuelan, ya no ponen los pies sobre la tierra. Y eso es lo que creo que a muchos nos hace falta recordar cada minuto que todavía estamos caminando sobre este planeta y que vamos puestos los pies sobre la tierra y que no estamos exentos de encontrarnos exactamente en esa misma condición. Pero que el Señor nos dé de su gracia, pero que el Señor nos ayude a nosotros. No fue en balde que ellos se entristecieron. No fue en balde que este momento de tristeza llegó. Los discípulos se encontraron en un momento de tristeza porque fueron confrontados con su fidelidad al maestro que nunca les había fallado. Nunca les había fallado y este maestro nunca ha fallado porque Él es fiel y verdadero. Si nosotros corremos y miramos al versículo 24, vamos a encontrar identificado a este caballero de traición. Es más, cuando nosotros oímos el nombre de Judas, hermano, casi lo hemos hecho sinónimo a traición. Judas, particularmente Judas Iscariote, cuando nosotros hablamos de este personaje. Pero el versículo 24 dice, a la verdad el Hijo del Hombre, según está escrito de él, más va a ser entregado, dice, a la verdad el Hijo del Hombre, según está escrito, mas hay de aquel, dice, aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y aquí entra en la escena en el versículo 25 este caballero, dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, o sea, el que le iba a entregar al Señor en esta hora, ¿verdad? Mateo ya nos da la narración, ya sucedió. Pero nosotros sabemos que a la hora que la escena está sucediendo, pues era Judas y todavía no había sucedido. Él era el que lo iba a entregar. Su pregunta es, ¿soy yo, maestro? Y el Señor claramente en esa escena le dice, tú lo has dicho. Y a este hombre, que todo lo que el maestro le había hecho bien, es el hombre el que se encarga. Y nosotros tenemos la escena. Usted la ha visto dramatizada en más de alguna
película, ese beso de traición. Llega y identifica al maestro, al que nunca le había fallado, al que nunca le había fallado. Y la escena que continúa es a lo que le podemos llamar la institución de la cena del Señor. Y esto no es coincidencia, esto no es coincidencia. Mire qué lindo. Estamos, al menos en la mesa de mi hogar, este es el comedor en mi casa, y el maestro está en un momento de lo que se llama la institución de la cena. El versículo 27 lo dice con esta claridad, dice, y tomando la copa, dice, y dando gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Y aquí da la descripción del 28, que es esta copa, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Usted quiere en síntesis, en una cápsula cortita, lo que es el sacrificio de Cristo. Bueno, en este versículo 28 pudiéramos llamarle una cápsula pequeña, completa. Y esto es lo que es el sacrificio del Señor. Su sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, por muchos, por usted y por mí, mi hermano. El Señor derramó su sangre preciosa. Esa sangre que, como dice el cantautor, nos da la paz. Sangre que nos limpia, sangre que nos redime. Preciosa la sangre de mi Cristo. Si nosotros continuamos este pasaje leyendo narrativamente, llegamos al versículo 29. Y dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermano, eso es lo que nosotros esperamos. Tenemos la esperanza de fe que un día vamos a celebrar otra vez una cena preciosa, una cena gloriosa. Se llama la cena de las bodas del Cordero. Esa fiesta gloriosa que nosotros vamos a participar. En conclusión, para este pensamiento, porque el capítulo, no voy ni a la mitad del capítulo 26, mis hermanos. El capítulo 26 el capítulo 26 de San Mateo tiene literalmente 75 versículos, para ser preciso. 75 versículos que de ellos, bueno, no hemos llegado ni a la mitad todavía. Al terminar el versículo 29, iniciaría lo que le llamamos el primer, o diría yo, el siguiente punto. Y aquí hay un punto bien bonito, porque en la institución de la cena del Señor, encontramos una parte bien bonita que muy poca atención nosotros le damos. Mire, para decirle un poquito de precisión, ¿verdad? Yo le digo que estoy en el capítulo 27 de San Mateo y casi llegando a la mitad. Bueno, no podemos cubrir, ¿verdad? Si Juan se tardó, San Juan el Evangelio, se tardó casi la mitad. Si usted es estudioso, detallante, se va a dar cuenta que casi la parte de la última mitad del Evangelio de San Juan cubre lo que sería la muerte o la última semana del Señor, esta semana de pasión. El 33% del Evangelio de según San Juan también se cubre lo que sería esta última semana. El 40% del Evangelio de Marcos lo cubre de este modo. Lucas da el 25% de los escritos a esta última semana. Entonces, no vamos a poder cubrir, ¿verdad? Nuestro pastor vendrá el viernes para traernos una palabra, como él ya nos la anunció, en línea para este viernes glorioso, este viernes santo. Así que vamos a estar pendientes nosotros para recibir esta palabra. Y yo quiero decirle a ustedes, mis hermanos, que miren la palabra del Señor, y solamente terminar mencionando esto. Después de que el Señor hace institución de la cena, hay una parte bien bonita, les decía, que yo quería mencionar,
que se menciona en el versículo 30. Yo soy un fanático del canto y el Señor dice que Él canta el himno y cantaron un himno, dice, y salieron del monte de los olivos. De acuerdo a todos los estudiosos, ese himno no crea que era un corito tan largo como Alabaré. No crea que era un corito tan corto, ¿verdad? Para hacer que no suene a sarcasmo como Alabaré. Los estudiosos dicen que fue del Salmo 111 al Salmo 118. Ese es un buen puño de cantos los que hubieron allí y a eso se le llama como el himno y eso fue lo que cantaron. Hacía reseña y para cerrar esto, en el capítulo 26 de San Mateo, usted al inicio encuentra el complot para arrestar a Cristo y obviamente encontrará enseguida que Él fue ungido, encontrará que Él celebra la Pascua, el Maestro glorioso, y que Él es traicionado por un hombre y que instituye la cena del Señor, que va al Getsemaní. Esa parte obviamente ni llegamos. Va al Getsemaní, el Señor es literalmente arrestado, se encuentra ante un juicio y la parte final, con esto cierro, es que uno de los discípulos más cercanos de Él lo traiciona otra vez. Lo traiciona porque lo niega, no porque lo entrega. Lo traiciona porque en 3 ocasiones, y usted sabe que Pedro en nombre de todos los discípulos dijo, jamás, mi Señor, yo te voy a negar. Y nosotros sabemos que todos los discípulos secundaron la palabra de Pedro, o sea que todos prometieron lo mismo, pero todos fallaron. Mis hermanos, que en este tiempo de Semana Santa reflexionemos en que somos frágiles, en que podemos fallar, en que aún estos discípulos que estaban cerca pudieron fallar, pero que el Señor nos ayude, que en un tiempo como este reflexionemos, meditemos y tomemos tiempo para pensar. Yo quiero hacer una oración y concluir esta palabra diciéndole al Señor, Padre, gracias yo te doy por este tiempo. Gracias por esta palabra, Señor, que en este miércoles pudimos dejar para la Iglesia de Dios Canaán, las amistades, familiares y amigos que se han conectado a esta transmisión este día. Padre, yo bendigo a la iglesia, los ancianos, los jóvenes y los niños. Señor, cómo extrañamos estar en ese formato, en esa costumbre de reunirnos como la iglesia se reúne. Gracias, Dios. Amén.